Cada tarde hacemos un repaso por los temas que destacan en la agenda internacional. El conflicto entre Rusia y Ucrania y todos los elementos alrededor de él, por supuesto, son asuntos de análisis en este espacio. Particularmente la decisión que tomó Rusia el día lunes de congelar el acuerdo de exportación de granos ucranianos del Mar Negro. Lo analizamos a esta hora con Dylan Pereira, analista de la casa, quien nos está ayudando a entender todos estos elementos que destacan en la agenda internacional, como por ejemplo la cumbre de la OTAN de la semana pasada, las negociaciones entre la Unión Europea y la CELAC y este tema, Dylan, que también ha sido complejo. Pareciera que regresáramos en el tiempo con respecto a la situación de la guerra. ¿Cómo valoras esta decisión de Rusia? Así es, Natasha. Una de las mayores preocupaciones que se desataron tras el inicio del conflicto el 24 de febrero del año 2022, cuando Rusia invade la frontera ucraniana, era precisamente la seguridad alimentaria internacional, ya que Ucrania se le conocía y se le conoce como el granero de Europa. Precisamente gracias a los esfuerzos tanto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en particular del secretario general Antonio Guterres, con el apoyo de Turquía y el presidente Recep Tayyip Erdogan, se había logrado la Black Sea Initiative, la iniciativa del Mar Negro, que permitía la exportación de cereales a partir de los puertos ucranianos, como es el caso de Odessa, y que había en ese momento descongestionado más de 25 millones de toneladas de cereales que estaban hacinados en los silos ucranianos. Hoy en día, después también de un gran percance que existió en la península de Crimea, donde se abate uno de los puentes que comunica a la península con Rusia, pues el presidente Vladimir Putin ha decidido no renovar este acuerdo, que es vital para el funcionamiento de los organismos internacionales en materia de cooperación para la alimentación, como es el caso de la FAO, y ya que de Ucrania depende no solamente la seguridad alimentaria de una parte de Europa, sino en especial del norte de África, del África subsahariana y del Oriente Próximo. Es una iniciativa que además ha sido cuestionada por gran parte de la comunidad internacional. La embajadora de Estados Unidos en la ONU lo decía como una gran agresión contra la humanidad, y en particular se están revolcando en todos los foros diplomáticos la necesidad de presionar a Rusia que retorne a este acuerdo, que es fundamental para no solamente bajar los precios de la comida, que habían aumentado un 25% el año pasado, sino también aumentar las capacidades de seguridad alimentaria para África, para que no se cumplan las terribles previsiones del Fondo Mundial de Alimentos de una hambruna que pueda afectar a más de 250 millones de personas. Dylan, otro tema que también ha dado muchos titulares en los últimos días, cuando comenzó el verano europeo, tiene que ver con las altas temperaturas que está viviendo no solamente este continente, sino también Norteamérica. Ha sido un tema que, por supuesto, ha ocupado los principales titulares, y yo te quiero pedir un reporte sobre esto, aprovechando que estás en Portugal en pleno verano, y aprovechar este tema para hablar de la crisis climática. ¿Cómo valoras este hecho? ¿Cómo de alguna manera reseñan los medios europeos esta ola de calor? Sí, en este momento precisamente Europa está atravesando una de las peores olas de calor de su historia. Por primera vez en suelo europeo, en la isla de Sicilia, se habían alcanzado los 48,8 grados centígrados. Esto es algo inédito en la historia de Europa y que nos refleja la grave crisis climática que está atravesando el mundo. En particular, también se están registrando incendios forestales absolutamente dantescos en Grecia. España y Portugal, la península ibérica, atraviesa una ola de calor superior a los 40 grados en gran parte del continente. Alemania atraviesa un fuerte periodo de calor en el norte y en el sur del país, y también una fuerte sequía que afecta a toda la región. Y estos son apenas señales de lo que puede venir si no se logran alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de París del año 2015 de limitar el aumento de la temperatura ponderada del planeta en 1,5 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. Y de hecho lo conversaba hace unas semanas en Madrid con algunos expertos en la materia, y nos alertaban de que incluso ante los cálculos que había realizado la Organización de Naciones Unidas con la Secretaría en Bonn, la situación ha empeorado radicalmente a una velocidad mucho mayor de la esperada. A día de hoy, los esfuerzos de la comunidad internacional deben centrarse en la financiación climática. Se había prometido en la cumbre de Glasgow del año 2022 más de 100.000 millones de dólares anuales para la cooperación y el desarrollo de iniciativas para mitigación y adaptación al cambio climático, pero esto no ha sucedido. Y a medida que la crisis se recrudiza en todas partes del mundo, incluido en América Latina, porque los riesgos de desertificación en el continente latinoamericano y en África son aún mayores que en Europa,
podríamos enfrentar una situación de inviabilidad a la vida tal como la conocemos hoy antes de que termine este siglo. Por ello, el objetivo del carbono neto cero para el año 2050 es no solamente preponderante en la agenda internacional, sino vital para la continuidad de la humanidad. Es una alerta que nos está dando el mundo, el planeta en este momento y que debe tomarse en cuenta para poder estar aún en un punto de reversibilidad de estas consecuencias. Dylan, gracias por habernos ayudado a revisar estos temas y analizarlos. Saludos hasta Portugal. Gracias a ti, Natasha, un placer compartir contigo y toda la audiencia de Brújula Internacional. Gracias a ti. Conversábamos, amigos, con Dylan Pereira, analista de la casa, sobre los temas que se posicionan en la agenda internacional, en los primeros lugares. Hablamos de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la cumbre de la OTAN la semana pasada en Lituania, en Vilna, la crisis climática y, por supuesto, la guerra en Ucrania, con esta decisión de Rusia de congelar el acuerdo de exportación de granos ucranianos del Mar Negro. Tras este análisis y esta conversación, hacemos pausa y ya regresamos.